presento. Muchos habéis venido en este momento a escuchar a Eladio García de la Morena, que es uno de los mayores expertos de aves esteparias. Él tiene una especial predilección por el sisón. Por si son o no son, ya no lo sabemos, nos lo va a contar él. Y entonces, bueno, creo que nos va a contar un poquito, y muy vinculado a la charla que alguna vez estado, que nos ha contado Juan Terabo esta mañana sobre la Ricocín, pues un poco creo que es bastante complementaria a esa, ¿no? Entonces, sin más, le presento, lo aparte a veces también es consultor de Biodiversity Node, creo que aquí tenemos un par de personas que trabajan, y simplemente Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente voy a hacer una charla, si veis el título, pues de las aves esteparias, pero más ligadas a los cultivos. En cierto modo es complementaria a lo que ha contado Juan, y hay algunas cosas introductorias que se me pasa un poco rápido, Yo voy a hablar de un montón de diapositivas y me interesa sobre todo lo que vamos a llegar un poquito al final, ¿no? Que es un poco el más... Pero bueno, creo que es interesante bueno, pues ya lo ha introducido un poco Juan, ¿no? Pero es importante de los conceptos, ¿no? Cuando hablamos de... Han salido varias charlas previas, no solo la de Juan. ¿No? ¿Qué entendemos por las estepas? Las estepas a priori son espacios inhóspitos, muchas veces se habla de los seriales como zonas, o los baldíos como zonas, en un sentido un poco peyorativo, ¿no? Pero eso luego tiene implicaciones también desde el punto de vista del turismo y de atraer a la gente a estos espacios que para valorarlos hay que conocerlos y te los tienen que contar. Lógicamente no es lo mismo venir aquí a los páramos, ¿no? En pleno agosto o en un día de enero, o que venir ahora en junio, ¿no? Que están en plena floración, con todos los bichos cantando, ese tipo de cosas. Hay que entender un poco cómo son estos sitios y cómo funcionan, y también a la hora de divulgarlos y de enseñarlos, pues en los momentos adecuados. Pero bueno, básicamente, resumiendo un poco lo que ha dicho Juan, a grandes rasgos, se diferencian los dos grandes tipos de estepas, de las matorrales leñosas, ¿no? Y las herbáceas. Las herbáceas, por un lado, tenemos... Hay una clasificación que llaman de estepas naturales o seminaturales. Hablamos de estepas también claramente a escala mundial, pues están las estepas dentro del oeste paleártico, no son estepas de pastizales, ¿no? De Asia Central y por ahí. Tenemos de estepas semidesérticas. Bueno, aquí lo que tenemos en España es un poco una mezcla un poquito de todo, ¿no? Pero tenemos por un lado planicies herbáceas más puramente de pastizal, ¿no? Como la que hay en Extremadura o en el Valle de Alcudia, por cuestiones de suelos muy poco profundos, lo que se ha desarrollado pastizales. Pero el tema de naturales, bueno, naturales es que aquí llevamos pastoreando y quemando monte desde hace unos cuantos miles de años. Entonces, bueno, pero sí que son más parecidas a las naturales, ¿no? Estas otras que comentábamos también, como enseñaba Juan, ¿no? De Macoya Sebastián con suelo desnudo, suelos pobres también, normalmente de semiáridos, de yesos y cosas de Valle del Ebro. Pero luego aquí también entran los cultivos extensivos de cereal, y aquí hay una anomalía, claro, al final estamos hablando de especies, de conservación de especies en hábitats que no son hábitats naturales, indiscutibles. Aquí no hay discusión, estos son hábitats completamente dependientes de la actividad humana, y de hecho muchas de estas especies originarias del norte de África o de Oriente o del este de Asia han colonizado en tiempos históricos casi prehistóricos, bueno, desde que el hombre empezó a transformar el territorio, han colonizado estos hábitats, gran parte del territorio que ahora conocemos, por la transformación del hombre. Y esto también hay que tenerlo en cuenta ahora con la paradoja que hacemos de la conservación. ¿Sabes? Porque como decía aquí con el padre Descanse, ¿no? Que decía que era una sapernidita, ¿no? Que está en el sur de Francia, ahí está registrado que ahí lo colonizaron en el siglo XVII o XVIII, cuando labraron un montón de tierras para cultivo, que luego eran pésimos de cultivo, pero eran estupendos para las estepas. Y luego están estas otras estepas leñosas, ¿no? Como con las que ha comentado Juan, el Aragón de Ricotilla, que aparte del Aragón de Ricotilla, lógicamente hay un elenco prácticamente de toda la mayor parte de las especies que forman este tipo de hábitat, y otras especies, otros sistemas esteparios o semi-esteparios, ¿no? Asociados también a humedales endorreicos, salinos, o también ahora, bueno, ha habido una referencia por ahí, he visto de GIAES, pero bueno, hace poco hemos estado reflexionando también con la creación de este grupo ibérico de aves, de investigación de aves esteparias. Estuve dando una vuelta a esto también para incluir dentro de las estepas, no solo las ibéricas, sino también las mastagonésicas de Canarias, ¿sabes? Que hay terrenos también esteparios, ¿no? De carácter más isleño, más... Bueno. Pero nos vamos a centrar sobre todo en las estepas de los cultivos, ¿no? Lo que llamamos cultivos. También en algunas ocasiones también lo he hecho y hablar como pseudoestepas. En cualquier caso, estos sistemas, como os decía, tienen unas condiciones ambientales
limitan el desarrollo arbóreo, el desarrollo de suelos profundos, este tipo de cosas, que de forma natural propicia que hay unas limitaciones a la vegetación que favorece una estructura que favorece estas aves, pero en la mayor parte de lo que vemos en España y en gran parte hay una influencia histórica, ¿no? Bueno, no sé si podemos apagar la luz, se van a ver un poco las diapos, si es posible. Bueno, tampoco es que tenga mucha calidad los dibujos, pero bueno, para que entendamos que el paisaje que vemos realmente ahora, estas zonas de mosaico en las que se intercalan zonas de cultivo con zonas pastizales, esto creo que es en mí, si no recuerdo mal, pues son fruto de años y años y años de transformación. Que esto, acompasado con, por un lado, el abandono rural, el abandono que contaba de la agricultura y esto, pues bueno, evolucionando también, en un sentido o en otro, pues según las zonas. Y luego, claro, lógicamente, que hablamos como aves esteparias. Aquí dentro de las aves esteparias, casi todos los que estamos aquí, una pregunta que había hecho al principio se me ha olvidado. Voy a hablar de zonas de cultivo. ¿Cuántos agricultores y cuántos ganaderos hay en la sala? Uno. Bien. Otra vez más, vamos a estar hablando de aves de cultivo. Y es importante también que este mensaje llegue también a la gente de la que dependen estas aves. ¿Sí? Vais a ver un poco la charla que he planteado, va un poco en ese sentido, ¿no? Estas aves esteparias sí que tienen lo que se caracteriza normalmente como aves esteparias, tienen unas características comunes que adelantó un poco Juan, ¿no? Que son una especie adaptadas a ambientes abiertos, con poca vegetación o nula vegetación arbórea, que nidifican en el suelo y que también tienen una serie de adaptaciones particulares en las que han evolucionado para vivir precisamente en estos ambientes. Como decía Juan, estas especies son felices en sitios áridos, desérticos, como las ortegas, ¿no? Que han evolucionado, los teróquidos, ¿no? Que tienen esas plumas adaptadas para recoger agua y dar comer a los pollitos. Pues estas son adaptaciones particulares de este grupo, pero bueno, sí que es verdad que hay una serie de especies que podemos considerar como esteparias más estrictas, ¿no? Que están más asociadas a estos sistemas, ¿no? Sobre todo, ahora que entraremos un poco en detalle, pero muchos, unos paseriformes, otílidas, los alaudidos, un montón de especies. Pero también, si tú te pones a revisar la lista de especies que ocupan estos ambientes, sobre todo las zonas de cultivo, porque hay zonas de pastizales, la lista se amplía. Por ejemplo, todas las carroñeras que siguen al ganado también utilizan estos ecosistemas. Y son una pieza clave porque también eliminan los cadáveres de los sistemas ecosistémicos, aunque no sean especies propiamente esteparias, ¿no? Pero bueno, simplemente para que tengáis en cuenta que cuando hablamos de conservación de esteparias siempre hay especies emblemáticas, que son las que muchas veces atraen al turismo o al interés de los ornitólogos, pero que también hay otras historias, y por ejemplo ahora hay un debate muy interesante con el tema de la imperial, ¿no? Que no está aquí en la lista, pero que también se ha planteado. Que el águila imperial precisamente se está expandiendo en las zonas esteparias, en las zonas abiertas. Hemos dicho caza conejos, ¿dónde cazan los conejos? En las zonas abiertas mejor que en el monte Mediterráneo, donde históricamente hemos asociado a la especie, porque es donde yo creo que ya los naturalistas ya de los últimos siglos es donde la han conocido por la persecución humana y está volviendo a lo mejor un poco a sus orígenes. Bueno, en este contexto, básicamente los grupos principales de los esteparios más existas son los aláudidos, ¿no? Y dentro de los no paseriformes, pues los más famosos conocidos son la Buctarda sisone, los aguiluchos, Cenigola primilla, los teróclidos, la danga ibérica y la danga ortega, y el caraván. Luego está el grupo muy diverso de los aláudidos, que salvo la alondra totovía, que está más asociada a sistemas forestales, está muy asociada a estos ecosistemas. Y luego hay un grupo más heterogéneo en el que entran las coyalbas, algunos turbios, un montón de especies, que bueno, pues también hay que pensar que son sitios que pueden tener también una cierta biodiversidad o en términos de riqueza también desde el punto de vista de fauna. Pero es que además es una cosa bastante singular, sobre todo en el contexto europeo, como comentaba, la situación particular, que esto se dará para una charla, ¿no? Cómo se ha conservado los hábitats esteparios han tenido tanto papel en la península ibérica por cuestiones de cambio climático en su día, ¿no? La glaciación, el refugio, pero bueno, lo curioso es que tenemos un montón de especies de orígenes muy diversos que tenemos ahora, pues, estos son mapas de distribución un poco antiguos, pero bueno, que viene a reflejar que las especies que tenemos aquí en la península son especies que tienen una amplia distribución por este amplio abanico de especies y que a día de hoy, aunque en su día estaban también repartidos por gran parte de Europa, pues ya la mayor parte de los sitios son desaparecidos, están en franco declive. Lo cual también despierta el interés de mucho de este turismo ornitológico que viene de fuera, que lógicamente para ver estas especies o se va a África, o se tiene que venir a Europa, o se tiene que ir a Rusia o Ucrania. Y está la cosa un poco para eso, Entonces, bueno, pues esto, por así decirlo de alguna manera, también destaca la importancia que tiene España hoy y Portugal, ¿no? En el contexto de la conservación de las esteparias, el interés que tienen estas especies intrínseco, ¿no? Por
su origen evolutivo y por su función. Y luego, por supuesto, bueno, hay algunas especies que objetivamente son, desde mi punto de vista, espectaculares. Es decir, un macho de abutarda que pesa 14 kilos haciendo la rueda es algo que, aunque alguien que no tiene ni puñetera idea, nunca ha ido a ver pájaros, tú le enseñas eso y no se queda indiferente. Y es una pena que muchas veces en las poblaciones locales de los pueblos que viven donde tenemos estas especies no la conocen o no le prestan atención, no saben su valor, o sea, que está muy bien traer gente de fuera a verlo, pero al final también es muy importante que la gente que vive en los pueblos sepa que tienen todas estas especies, que tienen las gangas, que tienen las carradas, que tienen un montón de especies que objetivamente pueden ser bonitas, que tienen un disfrute y que bueno, que además, oye, si viene gente de fuera a verlas, pues por algo será, ¿no? Y muchas veces también ponemos el foco fuera, ¿no? La gente que viene a verlas, a traerla, pero abandonamos un poco a la gente, a los niños, a los colegios, que no saben ni lo que tienen en sus pueblos, ¿no? Y esto es otra cosa muy importante, ¿no? Entonces, bueno, por centrarnos un poquito, voy a pasar un poco por encima de las aves que tenemos aquí en la comarca. Pues nosotros estamos trabajando, bueno, aparte de cuestiones así generales de impacto ambiental, revisiones de esteparia, monografías de censo, bueno, pues aquí también tenemos la suerte de trabajar algunos proyectos con Naturgy, con esto del lavandín, y bueno, otra serie de trabajos. Y bueno, pues un sitio que conocemos realmente bien. Esta es los límites de la comarca de Molina, y aquí simplemente he representado el SIPAC, el porcentaje de los hábitats o de los usos del terreno más directamente relacionados con las aves esteparias, como son las tierras arables, los pastizales y pastos arbustivos, donde entrarían las estepas más de matorral que España. Como veis, gran parte del territorio está ocupado por estos ambientes esteparios. Y si nos salvamos ya la zona más del Alto Tajo, la zona más forestal, pues gran parte del territorio, sobre todo hay una zona, tanto aquí lo que es el Valle del Gallo y toda esta zona de Molina hacia Ojea, y luego toda la zona de Tortuera, La Yunta, Hinojosa, pues aquí hay grandes extensiones que ya lo conectarían, que aquí, bueno, aquí porque no sé la cartografía, pero que conectan ya con la zona de Aragón, que lógicamente es lo mismo, de Gallocanta y su entorno, donde además tenemos estos sistemas también singulares, ¿no? Y bueno, aquí ahora pasa simplemente, coge la cuadrícula de 10×10 de los inventarios oficiales y las especies que salen, así a grosso modo, de las que cumplen ese listado inicial que revisamos, pues hay al menos 24 especies. Además del 50% de las especies de aves esteparias ibéricas las tenemos aquí en la comarca de Aragón. No todo el año, algunas son estivales, ahora entraremos un poquito más en detalle, pero bueno, y falta algunas, esto vuelvo sin pesar de los datos, bueno, en los inventarios oficiales faltan algunas, millas, algunas cosas que sabemos que están, ¿vale? Pero bueno, que es importante que ya esto tiene un amparo legal, está reconocido, por supuesto, los técnicos de la administración que están aquí, eso se sabe que están, ¿no? Pero que es así una revisión rápida a escala de toda la comarca, porque claro, todas las especies que salen, y salen algunas especies muy singulares, por supuesto, hablando de ricotí, que comentaba Juan, pero hay especies que ya están en peligro de extinción, como la butarda, el sisón, muchas especies vulnerables como la butarda, la ganga ortega, que aquí además mantiene unas poblaciones de cierto interés, ¿vale? Y esto ha motivado, entre otras cosas, que algunos de estos espacios hayan sido declarados como espacios protegidos, como todo lo que se representa la trama verde son la zona CEPA, amarrada por la directiva de Red Natura, con dos espacios de especial interés, como son las lagunas de Señor de Molina y luego el título largo, pero las parameras de Río Mesa, Aragoncillo y todo esto, que también hay una parte, que ahora entro un poco más en detalle, se han motivado entre otras cosas por las especies de las especies. Estas cuadrículas de 10×10 en rojo son de una revisión que hice con Juan y otros compañeros más de unos años de las zonas de mayor importancia de aves esteparias de España, revisando los catálogos que había en 2007, que habrá que actualizar cómo está esta ahora, pero bueno, que aquí en la comarca y al lado hay una de las zonas de mayor riqueza y de importancia de aves esteparias a nivel nacional, ¿no? O sea que estamos en un sitio de gran interés. De hecho, si cogemos el plan de gestión de la laguna de las Parameras del Señor de Molina, pues hay algunas especies clave, ¿no? Elementos clave que son los objetivos de gestión de estos espacios y para los cuales lógicamente hay una regulación específica y se deberían destinar fondos que en parte también pueden llegar, que ahora comentaremos, como de ricotí o aves, que aquí son especialmente relevantes, poblaciones de ganga ortega y de abutarda, y lógicamente también acompañando está el resto del elenco de aves. Y en las parameras del Mesa, Aragoncillo y de aquí, las aves esteparias juegan un papel secundario porque sí que hay otros valores como las aves rupícolas, pero sí que son elementos valiosos que tienen en cuenta
líneas de trabajo específicas y temas de gestión, como son también de nuevo las áreas esteparias, se van de Ricotí, porque ya he visto que los hábitats tienen una amplia distribución. Esto es un mapa rápido, así general, de datos así cogidos de aquí y allá, pero que lo quería representar para que veáis que también, al igual que decía Juan, que hay una fragmentación de los hábitats pseudoesteparios, de las estepas leñosas que están en estas zonas que están... Esto que he marcado en morado son las zonas más puramente de cultivos. Aquí está en vid, aquí está la zona de una fosa, tortuga y tal. Son las zonas donde se ven más los ricotís, pero también se está produciendo una fragmentación. Estos son datos históricos acumulados un montón de... No, da igual lo que sea, pero veis que están los bichos ya muy fragmentados y muy distribuidos. Las poblaciones de agutarda, las poblaciones de ortega, de sisón, de aguilucho cenizo. La agutarda parece que mantiene más o menos números, por ejemplo, yo creo que ya cada vez cuesta más verlas como reproductoras. De aquí hay muchas especies son estivales, están en una zona muy alta. Muchas de las especies estas crían también en Madrid o en Castilla-La Mancha, en otra parte de Castilla-La Mancha, se vienen aquí a pasar el verano, luego se reproducen, pero cada vez son más escasas y hay una de las cosas que yo quiero hacer en la charla es lo que hace falta es que, claro, en estas zonas que están tan gestionadas y tan afectadas por la agricultura, hay que hacer cosas para que esto cambie esta dinámica, ¿no? Entonces, como ha comentado un poco Juan, ¿no? Cuando ha hablado de la relación tan estrecha que hay entre el Ricotí y la ganadería, en las zonas de las estepas leñosas, pues imaginaros la relación que hay entre las estepas cerealistas y las aves, ¿no? Entonces, ahora ya sabéis el declive que tienen todas estas especies, es dramático para muchísimas de ellas, el sisón se ha declarado en peligro de extinción. Estamos todo el día con esto, el estudio de impacto ambiental, es el mantra con el que estamos tratando todos los días. Pero yo quiero cambiar un poco el sentido de la charla, lógicamente sí que os quiero aumentar. Ahora hay muchas amenazas, esta de la renovable, la fotovoltaica, no le estoy quitando importancia, pero lo que sí que hay consenso generalizado es que el principal factor de cambio de la dinámica de estas poblaciones son la intensificación agraria con todo lo que implica, ¿no? Desde temas de concentración parcelaria, aumento de la mecanización, el uso de productos fitosanitarios que traducen en el alimento, un montón de factores que simplifican los paisajes y están produciendo una pérdida de biodiversidad en general en estos sistemas que lógicamente afecta a las aves esteparias. Vamos a ver, estos son fotos de por aquí, fotos sin linderos, ahora mismo está todo cultivado o los barbechos ya no existen, ya están directamente labrados. Estos son un poco los cambios que hay. Entonces, lo que hay que cambiar, y ahora os explicaré lo que es un poco cambiar este tipo de dinámicas, ¿no? Porque mira, es la única gráfica que voy a poner de tendencias de aves, porque hay un montón, ¿no? De las aves del Sacre, podría dar datos de tendencia, modelo de viabilidad poblacional del SISON, un montón de especies. Pero bueno, la línea, estos son indicadores europeos de seguimiento de aves comunes, la línea naranja es la de aves agrícolas, estos indicadores que se ven a nivel europeo, que el cambio de políticas agrarias desde sobre todo a partir de mediados del año 2000, es lo que está ocurriendo y es el grupo de aves más amenazado en comparación con aves forestales de otros tipos. Y solo pongo esta gráfica y pongo esta que encontré ayer buscando por ahí, que es la evolución de las poblaciones de humanos esteparios, que viene a referir lo que es la población rural en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y de 9 habitantes. Dicen, bueno, pues parece que no solo le va mal a las aves esteparias, ¿no? Es que a lo mejor parece que la política agraria común tampoco está cumpliendo no solo los objetivos ambientales, sino también los objetivos sociales, porque es que hay una alta correlación, y esto se está viendo. Gran parte van de la mano, es decir, uno de los papeles, además, por el que esta gráfica, las aves, se usan como indicador, pues son unos buenos indicadores de calidad ambiental, y por eso se usan a nivel europeo, ¿no? Y son indicadores de muchas cosas, entre otras cosas, fijaros la correlación que hay, igual lo ocurría con las gráficas, que salía un paralelismo exacto con el... Estamos hablando de aves y de personas, entonces no podemos hablar de unas cosas y la otra. Y yo creo, y es un poco de autocrítica que tenemos que hacernos todos, gran parte del fracaso de las políticas de conservación de las aves esteparias es el no haber sabido trabajar con los humanos esteparios. El problema de la falta de barbechos, la intensificación agraria, esto hace décadas que se sabe. Este famoso libro de la primavera silenciosa, ¿no? El caso de los años 60, que denunciaba cómo la intensificación agraria estaba acabando con la biodiversidad en los sistemas agrarios americanos, y eso es de los años 60. Y no se ha hecho nada aquí en concreto, entonces va todo un poco... Y esto es la parte pesimista, no es pesimista, es la realidad. Estos son los datos, los que dicen. Las especies desaparecen, los pueblos se vacían y la gente, bueno, pues cada vez no. Entonces,
Pero esto tiene una parte positiva también, es decir, desde luego tenemos un reto tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de cambios a escala general. La mayor parte de estos cambios vienen de la política agraria común. Esto no son cosas... A escala local podemos hacer muchas cosas, y hay que hacerlo a escala local, pero también hay que reivindicar las cosas que vienen, porque se habla de la planificación de renovables, de cambio de política agraria común, todo este tipo de cosas hay que hacerlas. Pero hay que hacer algo. Entonces, yo voy a poner dos ejemplos de las cosas que yo, lógicamente, tanto por unas cosas o por otras, he hablado con mucha gente del campo, ganaderos, agricultores. Hay dos quejas comunes que siempre, sobre todo en los últimos años, aparecen. Y seguro que los que vivís en el mundo rural lo sabéis. El no tengo más que gastos, ahora tener una explotación ganadera, tener una explotación agrícola, se quejan de que todo está subiendo. Cada vez hay una mayor mecanización, cada vez se echan más productos, son más productos que tienen más costes, aumentan los costes de la maquinaria, de los plásticos, por supuesto los costes de la electricidad cuando tiene instalaciones ganaderas, el fertilizante antes te lo regalaban casi y luego era más caro, lo de los herbicidas también lo regalaban antes, lo comprabas por toneladas y ahora es más caro, todo sube, ¿no? Vale, muy bien. ¿Cuál es la otra queja? Pues que me pago un poco por lo que me produjo, es que tengo más gastos, el mercado es común, hay exceso de producción, un francés tira las semillas así y hace lo mismo que yo, pero como allí llueve más, pues produce el doble que yo. ¿Competimos por producción o qué hacemos? Pues lo que está claro es que no salen las cuentas a nadie, o casi nadie. A ver, sigue habiendo actividad económica, el agricultor es como el eje, ¿no?, de la rueda que todo lo mueve, pero muchas veces ese dinero no está en el agricultor precisamente, está en todo esto lo demás, ¿no?, en las cadenas de distribución, en los que venden la maquinaria, en los que venden la semilla. El agricultor o el ganadero es el eje que justifica todo, pero realmente la realidad es que los pueblos que se quedan los pueblos, pues claro que viven bien, porque acaparan muchas tierras, pero los pueblos se vacían. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Está claro que si no tengo más que gasto, pues eso sí lo puedes controlar tú. Tú en los mercados, pues no puedes hacer poco, pero tú sí que puedes intentar reducir costes. Hay que renovar, bueno, cada vez por suerte los agricultores están mejor formados, la gente joven hay una renovación, ¿no?, y que ya no se tira tanto del saber tradicional, bueno, puede ser, pero sí que hay un control más exhaustivo de los gastos, de las buenas prácticas, de ser eficiente, ¿no? Yo no digo necesariamente que tengas que dejar de usar los herbicidas, pero echarlo justo, no eches más porque es mejor o porque como esto un poquito, muchas prácticas que todos habéis visto, habéis sabido que no se han hecho de forma muy rigurosa. Entonces, de la reducción de insumos o simplemente un uso eficiente es un ahorro energético, un ahorro de costes para el agricultor, pero también para las aves, porque sabemos que es una de las principales causas de que no tengan alimento, de que no tengan plantas a leche, por lo que comen a sus pollitos. Reducción del albores de laboreo, una reivindicación súper sencilla que se lleva reclamando de un montón de ámbitos es, pues en época de cría, por favor, los barbechos, que no son tierras productivas, que no se labren, no se laboreen, no se herbicida. Antes lo contaba Nacho con la fotografía. ¿En qué se basa todo esto? En la Ley 40 de 2007. Anda, fijaros de las perturbaciones, molestias, todas estas cosas que describe la fotografía. Pues pasar un tractor encima de un nido, también encajaría ahí, no hay que inventarse nada nuevo. Pero bueno, parece que con los agricultores ganaderos, hablar de legislación y estas cosas, tal. Bueno, lo que hay que hacer es decir, si yo ahora en otro marco de un programa de conservación, una compensatoria, te digo que no quiero que me labres de abril a mayo o de abril a junio, no me lo veas con una imposición que va a ser arriba, es que te estoy ahorrando costes. Porque eso, mira, esas plantas, ya veremos luego si te merman en la producción, pero de primeras estás ahorrando costes de gasoil. Y es así, ¿eh? Pero también hay que, bueno, luego hablamos del segundo. Y luego también esto, recuperación de buenas prácticas y prácticas tradicionales, ¿no? El barbecho tradicional era una forma natural, tradicional de también enriquecer los suelos, dejarlos descansar. Sí que es verdad que ahora el ritmo de la producción, y sobre todo si estás obligado un poco a hacer siembra directa, que a veces es más difícil. Pero bueno, luego tú te pones a ver, y yo los he buscado de forma insistente, oye, ¿cuál es la producción de la siembra directa en comparación con el laboreo tradicional o con el mismo laboreo? Y hay pocos estudios, sobre todo no hablan de producción. Cuando hablamos de ahorro de costes, hablamos del margen. En el fondo lo que tú tienes que, como cualquier negocio, no pienses en la producción, porque eso ya, ahora hablaremos de esto, depende de los mercados, depende de un montón de cosas. Pero tú sí que puedes intentar maximizar tu buen mal de tiempo. 5 minutitos. Vale. Pues eso, vale, no tengo más que gasto, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar las aves? Que es algo que ven, por eso está muy bien decirlo, pero ¿qué pasa con las aves? Porque ¿las aves me dan dinero? Pues sí que te pueden dar dinero, porque para empezar aquí en Castilla-La Mancha se ha actualizado el PDR, pero hasta ahora se estaban dando 208 € hectáreas
si estás en programas Red Natura, que tenías, simplemente por tener aves esteparias en una zona protegida. Oye, pues ya puedes complementar tu renta gracias a que tienes aves, o estás en una zona de especial protección para las aves. Ahora, en el marco de las medidas compensatorias, por estos fotovoltaicos, por ejemplo, se va a meter muchísimo dinero, pero estamos hablando de muchísimo dinero, de cientos de miles de euros, porque probablemente incluso supere incluso en costes superiores a lo que se están pagando de la PAC. Precisamente, ¿y cuál es el objetivo? Vale, que hasta ahora, esto aquí hay un lado perverso, que es que hasta ahora el agricultor, el propietario de los terrenos, ve las aves esteparias como un freno al parque eólico, a la planta fotovoltaica, pero esto como cuando había, esto ya lo hemos vivido con el urbanismo, es decir, todo el mundo quería que le recalificase los terrenos, pero todo el mundo entendía que no todos podíamos tener una urbanización en los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo yo, si no te ha tocado la lotería de que te has puesto una fotovoltaica en tus terrenos, por menos que te toque la pedrera, pero que precisamente por tener aves esteparias puedes acceder a un incremento de renta complementario al anterior. Y luego también todos los programas de custodia, todos los programas asociados de proyectos LIFE, todos los programas de conservación, también pueden invertir y te pueden ayudar a retomar estas prácticas o conversar este tipo de los costes. Luego hablamos también de me pago muy poco lo que produjo. Pues no voy a intentar hacer otra cosa, porque el cereal que cotiza en bolsa, que depende de los mercados, lo que hablaba antes, ¿no? Competir con los franceses en producción, con los ucranianos que tienen otro clima, pues yo qué sé, es que a lo mejor aquí ya sabéis lo que produce la tierra en estas tierras, es decir, no puedes muchas veces competir en cantidad, pues vas a competir en calidad, y ya hay experiencias, hay un montón de experiencias, que no necesariamente producción ecológica, pues sí, se paga mejor, y estas son las lentejas de no sé dónde que tienen por Loma Natura, que se las rifan los alemanes, y se las pagan mejor. Hay que buscar otros mercados, hay que organizarse también en el mundo rural y buscar otras alternativas, pero no tiene por qué ser necesariamente producción ecológica, simplemente hay programas y certificaciones que fomentan la biodiversidad en prácticas agrícolas. Nosotros tenemos un programa con Bayer en el que ayudamos a agricultores que quieren mejorar la biodiversidad en fincas agrícolas, que Bayer le financia nuestro estudio para mejorar su finca. ¿Por qué? Porque están comprometidos, porque les abre mercados en Inglaterra, porque hacen buenas prácticas. Bueno, pues también gracias a la SAE pues conseguir financiación para producir otras cosas diferentes. Y luego también volver muchas veces a cultivos alternativos tradicionales que a lo mejor son más raros, pero que puedes recuperar, que son beneficiosos para las aves, algunas variedades de leguminosas, mortas y tal, que empiezan a tener también en las que pueden volver a estar. Entonces, ¿esto cómo ayuda a las aves? Pues una vez más, aparte de lo que veníamos antes, ya empieza a haber certificaciones como la que ha desarrollado SEO en olivares vivos, o la que está intentando desarrollar con secanos vivos, en las que la diferencia con otras certificaciones de la cantidad de sellos que hay por ahí es que esto, por ejemplo, ha sido de los pocos sellos, creo que es el único, que ha certificado con seguimiento de aves, de insectos y de otros elementos de biodiversidad, que es un sello de producción respetuosa al ambiente que tiene efectos demostrados sobre la biodiversidad. Y entonces esto te da acceso también a nuevos mercados, igual que esto en los secanos, en el proyecto LIFE de Estepas de la Mancha Sur ya lo hicieron, en el proyecto de naturaleza pastoreada, que tienen ahora también está arrancando, el objetivo es también ayudar a los ganaderos a hacer buenas prácticas en ganaderas y que también tengan un producto diferencial. Y bueno, el de los lavandines, que quería contar algo más de estas cosas, pero va un poco más de tiempo. Y bueno, por supuesto ya se ha hablado, y esto no quería profundizar mucho más porque se está hablando a lo largo de toda la jornada, todo el tema de que está hablando del turismo mitológico, turismo naturaleza, porque también fijaros una cosa, la gente ya, las aves no solo sirven porque la gente quiere verlas, ahora en muchas zonas, precisamente, las aves están siendo un medio para conservar sus paisajes y sus territorios. Está ocurriendo en muchas zonas de Toledo, pueblecitos de la Sagra, que de repente se ven avasallados por las plantas fotovoltaicas, por las líneas, que queremos conservar nuestro paisaje y están desarrollando jornadas de educación ornitológicas, rutas ornitológicas, pues están viendo que las aves también pueden ser un elemento para mantener sus paisajes, su turismo o su entorno más allá de lo que es simplemente el hecho de que simplemente estén presentes. Y... Uy, aquí me he saltado algo. Ay, que me ha faltado, me faltan un par de charlas. ¿Un par de charlas? No, perdón, un par de diapositivas. En 2 minutos va a dar un par de charlas. No, perdón, es que he copiado la versión que no era. Me faltan un par de cosas. Quería comentar brevemente del proyecto este de los lavandines, del lavandín aquí asociado a las medidas compensatorias de los parques de Fontelsar con Naturgy, que son unas medidas que inicialmente se orientaron a intentar recuperar hábitat para la luna de la ricotí, que bueno, pues estaba ahí un poco ahí, pero que sí que se vio
también como un elemento de quitar presión sobre estos sistemas de estepas naturales o estepas de matorral, y que llevamos ya varios años de seguimiento. Por ejemplo, por un lado se está viendo que tiene efectos positivos sobre las aves esteparias de los cultivos, porque están metiendo la parte de la lavandina en las zonas del cultivo donde a día de hoy solo tienes o labrado cereal o girasol, es lo poco que hay ahora. Mete los lavandines y están entrando terreras, están entrando calantes, están un montón de estas especies que hasta ahora se están quedando relegadas a las estepas leñosas, se están volviendo a los cultivos, ¿vale? Y luego también este proyecto también está dando pie a que se den productos también diferenciados, como este que se ha montado ahora, ¿no? de aromas del piedra, que va todo asociado un poco a lo mismo. Y ya lo último que remato es, ese proyecto eran 11 hectáreas en ecológico, promovida por un promotor por frontera. Yo me acuerdo de discutir con otro, ahí controlábamos la parcela del proyecto y otros agricultores. Y algunos decían, es que a nosotros no nos pagan, porque no llevan un acuerdo, por lo que fuese. Pero ese proyecto también ha servido de demostración. Y muchos de los agricultores que no estaban acogidos a las ayudas gubernamentales, pero que la Fundación Global Natura ha insistido en que si metes el ganado te sirve para controlar la vegetación de forma natural, no te quitas el líquido, y ha sido demostración para extender las prácticas compatibles con las aves a otros agricultores que seguían con su manejo con herbicidas y tal, y que van cambiando un poco la mentalidad. Entonces las aves están siendo también un motor de cambio también en los agricultores, y esto yo creo que es un poco lo que yo quería ir. Mira que quería hacer la gracia de cómo cambiar las tendencias, ¿no? De lo que había hecho una cosa de simplemente invertirla. A día de hoy es muy difícil cambiar estas tendencias de declive tanto de la población rural como de las aves, pero sí que se puede empezar a frenar, como se está demostrando con la gestión de barbechos en Cataluña, de Segarra Garrigues, en la que ya hay especies que empiezan a estabilizar sus cambios, y eso es en colaboración con los agricultores. Por dejar un mensaje positivo, es decir, las aves son hay que cambiar, sobre todo en el mundo rural, la visión de que las aves son un freno de desarrollo, que tu lucro cesante no tiene explotación proteica, es defender tu pueblo, tu agricultura, tu ganadería, y las aves pueden ser, a día de hoy, una oportunidad que a día de historia, de lo que se ha habido hasta ahora, ¿no? Ya vino la nueva PAC como bien está. Y ya está, esto es un poco lo que os quería contar. Nadie, no sé si lo habéis visto cuando habéis estado haciendo el seguimiento de los lavandines, de las aves con los lavandines, yo así, en mis observaciones particulares en otras zonas de la provincia, sí que el lavandín, la manera de cultivar que tiene es que deja un ancho de maquinaria en todo el perímetro para la circulación de la propia maquinaria y no destruir los plantones. Entonces en esa zona apenas se laborea, no se gasta en herbicidas, es decir, toda tu argumentación de disminuir consumos de una zona que no es productiva de la parcela, aunque es necesaria, es donde se acumula prácticamente todas las perreras, calandrias que yo no había visto en esa zona están entrando, es decir, que de una manera un poco casual, no buscada, pues por una dinámica de cultivo en el lavandín, estás consiguiendo una especie de barbecho, claro, involuntario. No sé si habéis percibido lo mismo aquí en... La parcela en ecológico, el problema es que son solo 2 parcelas, son hectáreas, entonces a veces lo comparamos con el resto del convencional. ¿Cuál es el problema? Que muchos de los agricultores que se han pasado al lavandín vienen de cultivo tradicional de herbáceo. Entonces lo de tener las parcelas limpias, lo de la competencia de las herbáceas con tu cereal, para el lavandín no aplica. Si el lavandín tiene una raíz pivotante de 3 metros y... Entonces, es cambiarles un poco la mentalidad. Y uno de los logros que tuvo, yo creo, eso es demostrar que si metía las ovejas, que no te pisan el lavandín. Si yo sí que he visto en los últimos censos que hicimos el año pasado, que algunos agricultores que hacían un manejo intensivo de labrado y herbicida en toda la parcela, incluso los perímetros, cada vez lo hacen menos. Pero no sé si es porque empieza a verse, están convencidos de que es el camino, o porque también ha subido mucho los costes. Es una cosa un poco... Y porque no es necesario, yo creo. Pero lo que sí que es una cosa que es muy importante de todos estos programas de demostración tal, que hay un seguimiento agronómico. Por ejemplo, la Fundación Global Natura hace un año que comparó 2 variedades, la suya en ecológico y producía 500 y pico litros, pues tal, sí, no sé, sí, litros, sí. creo. Sí. Bueno. Y la que hacía en seguimiento convencional con herbicida producía lo mismo. Sí que había una variedad francesa que producía 800, pero era otra variedad, ahí ya no entraba. Pero en la comparación iba a lo que iba todo esto, al margen. Si produces lo mismo y tienes menos costes, eso es lo que tú tienes que ver como titular de una explotación ganadera o agrícola.
tienes que controlar los gastos y lo que haces. Porque aparte había otros efectos indirectos, que si aprovechabas herbicida se retrasaba la floración, había otras cosas por ahí, ya más final. Pero en el fondo de cualquier explotación es los costes. ¿Sabes? Y gran parte de las medidas que estamos proponiendo de compensadores y tal es: déjame un barbecho de larga duración, eso no gastar. El no me labres de tal a otra fecha, eso no gastar. Te voy a prohibir echar herbicida en los tal, eso es no gastar. Porque luego además, fijaros una cosa, hay una sensación a mí me da de que los costes aumentan o son más o menos fijos. Y da igual que sea el año bueno o sea el malo, siempre hacen los tratamientos, si preventivo, que si la hoja ancha, que si la plaga, no sé qué, aunque no de ese año venga la plaga. Pero aquí vivimos en España, ya sé la variabilidad climática que hay. Entonces, si tú mantienes los costes mismos año tras año o incrementan, y luego tenemos un año de sequía, otro no, otro año otra vez de sequía, etc. Esto es lo que está llevando al campo un poco a la ruina. Y luego, por otro lado, lo de la producción. Si empezamos todos a cultivar lo mismo, y todos a transformar a olivar, o ahora al almendro y tal, pues la oferta y la demanda, los precios caen. Sí, abundando en lo que dices, el lavandín encima no tiene ni un euro de subvención. Y como tiene muchos menos costes, la gente en muchas zonas de la Paramera, pues, en el entorno de la Nacional 2 aquí en Guadalajara, se pasa ese cultivo incluso sin subvención porque tiene muchos menos costes. Claro. O sea, Pero eso hay que demostrárselo también y hay que hacerlo ver. Pero yo creo que estas cosas son poco a poco van entrando. Pero lo importante de todo esto es que hay que hacer cosas, intentar gestionar hábitat. Porque si no, lo de las propuestas en un papel las tenemos todos. Hemos hecho plan de gestión, estrategias nacionales, hemos recalificado las especies, pero las especies siguen desapareciendo. Y los agricultores y los ganaderos siguen desapareciendo. Oye, yo mira, cuando el proyecto este que estaba hablando de la parcela del lavandín, que usaba Javier Pastor de ahí de Tortuguera, era el mismo que estaba trabajando Juan con la sal de aficotín, el mismo. Y es el último pastor y probablemente no tenga relevo. Pero se está viendo que es necesario para gestionar el lavandín, que es necesario él, y él, yo me imagino, yo no sé, tú has hablado más con él, que oye, de repente yo estoy aquí ya esperando ya acabar mis días, ¿no? Y sé que mis hijos no van a seguir, y de repente me están reclamando lo del lavandín para meter las ovejas, me están reclamando lo de la salón de las que ahora resulta que viene a la salón de las, fíjate que... Entonces también es darles la importancia que tienen ellos, porque ya digo, que van de la mano. Y si va más a las aves, está claro, y ya no son los indicadores de Europa, estos son los datos, pues va mal para ellos. Y esto también hay que explicar, sobre todo la pena es que en estos foros, o cuando faltan, que vengan la gente de los pueblos, la gente de la agricultura, y eso comienza desde la administración muchas veces van líneas en paralelo, ¿no? Y esto, si queremos que funcione para todos, tiene que confluir. Entonces digo que, bueno, está en un momento, yo creo que interesante, porque hay oportunidades, hay muchas situaciones que hace 5 o 10 años no existían, ¿no? Esto de los renovables, que nos preocupa mucho, yo estoy trabajando a nivel profesional en decenas de proyectos, soy plenamente consciente de lo que hay, pero también soy consciente de que siempre y cuando, por supuesto, no tengamos impactos críticos, son unas oportunidades como nunca para invertir en medidas, porque a día de hoy ya sabéis los recursos que tenéis en la administración. Hay comunidades que no tienen ni planes de conservación ni presupuesto para estas cosas. Oye, pues mira, sea a través de donde sea, lo importante es que hagan las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Y lo que me alegra es un punto de encuentro. Un poco en defensa, por lo menos, de los agricultores. Claro. Yo venía a una charla de aves esteparias. Se ha hablado más de agricultura que de aves esteparias. Cuando queráis, hacemos un debate. Eladio, muchas gracias, en una mesa, yo en la otra, y con este mismo foro, yo contradeciré el 80% de lo que has dicho sobre la agricultura. Soy el agricultor que llevo 10 años cultivando lavandas en esta comarca. Es la marca de Y soy posiblemente el que más superficie, que tengo 50 hectáreas de lavandines en esta comarca. Entonces, cuando queráis, hacemos un debate y hablamos de agricultura y de lavandines y de lo que queráis, pero me parece que se ha hablado bastante mal de los agricultores. Pues algo ha hecho mal, entonces, si se ha quedado con esa impresión, porque yo te digo que defiendo el cultivo del lavandín como una oportunidad para vosotros. Y yo defiendo las aves, y yo defiendo las aves. Como las han defendido mis antepasados, mis abuelos y mi padre, que han sido agricultores, con unos productos mucho más tóxicos de los que hoy estamos utilizando, que solamente con enseñar la lata morían las plantas, y hoy nos tenemos que ir a unas dosis muy altas como consecuencia del bajo efecto que hacen esos productos sobre las plantas alimenticias que tenemos que combatir, pero no es ahora el momento, porque hay otra ponencia detrás, pero que cuando queráis, yo me ofrezco a tener un debate
no una Sí, charla sí, sobre un ahora debate. hablamos. Sí, Sí, Ángel Luis, encantado. yo creo que lo importante, a mí me alegra ver porque yo os conozco, no sé, a lo mejor a la cuarta parte de lo que estáis aquí, entonces lo que en el Urtazo lo que queremos que sea es un punto de encuentro para como tener reuniones. Entonces, me parece súper importante porque, por ejemplo, si vamos a un congreso de ornitología, Estamos todos convencidos. estamos todos convencidos. Pero aquí yo estoy viendo que aquí hay administración, aquí hay agentes medioambientales, aquí hay consultores, aquí hay conservacionistas, aquí hay ecologistas, aquí hay ecólogos, aquí hay agricultores. No. Pero yo, Tú la no charla- sabes quiénes son los demás. Pero que mi charla es para ti. O sea, Mi que charla- si hay algo que entiendes, ya lo hablamos. Lo importante es Es para todos, pero vamos, que a raíz de esto, pues, radio, nos atracamos y nos comprometemos, y yo me comprometo a ser intermediario, y sí, ¿no? O sea, eso es. que luego se me Claro, ¿entiendes? O sea, que yo creo que eso es un poco, esa es la intención de las charlas de Aturtazo, que no es que sea aquí, por supuesto, la importancia, que a lo mejor, si tú esperabas escuchar, yo qué sé, Terrera, la Terrera marismeña se caracteriza porque tiene una no sé qué, pues no sé. Pero precisamente ahora, mira, las terreras están entrando, como decía Ángel, están entrando, volviendo a los cultivos gracias al lavandín. Gracias al lavandín. Hasta en el tuyo seguro que está lleno de terreras, que estáis teniendo un efecto muy positivo. Llevo 10 años, que es que lo que Rogal Nature hoy me vaya a enseñar, yo ya lo sé. Bueno, vale, sí. Que son modelos de gestión diferentes. Pero que precisamente lo que estoy diciendo, que a lo mejor incluso, no es el caso, por no extenderme, pero que a lo mejor incluso hay cosas que te puedes ahorrar. Claro. Esa es la historia, para que sea más rentable todavía tu explotación. Las que demostráis y otro contradecir. Bueno, si no te lo muestro y si no te lo muestro. Luis, o te daré la razón, que ese- o o te daré la razón, exactamente. Lo importante es que sea un punto de encuentro y podemos hacer unas jornadas mixtas de Pues que sí. mira, ya está siendo, Ya está este gas. ya estamos hablando, ¿no? Esta noche.